Esteban Domecq, gracias por estar. Gracias por la invitación. Vos fuiste el primero que hizo la lista de impuestos, ¿no? Porque algunos decían 14 en 11 meses, creó el gobierno. A vos te dio 16 hasta ahora. A mí me dio 15, me corrigieron porque me faltaba uno, me faltaba el impuesto al viento, que es un impuesto, si querés, casi municipal. El de la Patagonia, claro. Sí, en Puerto si Madryn. Si metés tasas municipales... Claro, efectivamente. Pero como era tan original el tema del impuesto al viento, dije, bueno, claro, contémoslo, ya vamos 16. Eso es aumento en la carga impositiva y creación de nuevos impuestos. Viste que hay una discusión si este aporte solidario es un impuesto o no. Bueno, en definitiva, digamos, hay sujetos, digamos, imponibles que van a tener que estar pagando un tributo. Dejo la discusión, si querés, para los especialistas tributarios, yo soy economista, respecto a si vale la pena entrar en esa discusión o no. Lo cierto es que, digamos, acá hay una masa de sujetos, casi 12.000 personas, que van a tener que estar pagando una X cantidad de plata, que en términos generales va a ser más o menos 300.000 millones de pesos. Si se define como un impuesto, se superpone con bienes personales. Efectivamente. Por eso se habla de un aporte, ¿no? Ese es uno de los inconvenientes que tiene. En la discusión justamente de la Cámara de Diputados que, digamos, vale la pena reiterar, se trabajó hoy en el Senado y va a salir rápidamente. Claro, sí. Va a ser convertida en ley seguramente en los próximos días. Sí. No, esta semana no, Claro. la siguiente. Pero hoy hubo dictamen de la Comisión de Presupuesto y ya hay algo interesante, Pancho, porque de los 9.800 que supuestamente iban a ser las personas que iban a pagar este aporte, pasaron ahora a 11.000. La inflación. 11.800. 11.800, ya son 11.800, o sea, cada vez aumenta más el universo, aunque obviamente el gobierno sigue diciendo de que es un universo muy acotado de contribuyentes que van a estar afectados por el impuesto, pero lo cierto es que todos en la oposición sostienen de que va a haber una doble imposición con bienes personales, que va a ser judicializado y que en definitiva no va a terminar siendo aplicado. Pero bueno, es una, digamos, es un trofeo político del kirchnerismo que quiere levantar antes de fin de año. Esteban, Marcó del Pont dice que esto no afecta a la inversión, que al revés, que en general lo que se vio, la experiencia, dice, empírica, mostró que las reducciones impositivas de los últimos años en la Argentina hicieron que cayera la inversión. ¿Qué pensás? La inversión es un elemento un componente de la demanda muy procíclica. Entonces, cuando uno observa la inversión en el periodo de la gestión de Cambiemos, tuvo un desempeño positivo en el 2016-2017, la inversión fue récord ahí. Claro, en términos generales uno dice la inversión en Argentina sigue siendo baja, eso es cierto. Pero una vez que empieza a trastabillar el gradualismo de Cambiemos allá en el segundo trimestre del 2018, la inversión se empieza a caer en picada. Porque no solo se cae la economía, digamos, empieza una expectativa de cambio de gobierno, de cambio de rumbo. Entonces, conjugar justo que a fines del 2017 empezó esta reforma tributaria, donde se empezó a reducir la presión impositiva en Argentina, reducción de bienes personales, de ganancias, de cargas sociales, en un contexto donde la economía está implosionando, para decir, vieron que cuando se bajaron los impuestos no reactivó la inversión, bueno, se estaba hundiendo el Titanic. Entonces, creo que es un argumento muy poco válido en ese sentido. Es tramposa la comparación, ¿no? Porque en definitiva, la inversión no solo depende de la presión impositiva, sino también de la situación macroeconómica de la economía. Efectivamente, en realidad la inversión es muy sencilla, necesita dos cosas. Rentabilidad. ¿Por qué rentabilidad? Porque la inversión en definitiva es un flujo de fondos a largo plazo. Genera ingresos y egresos. Yo pongo una máquina, pongo un comercio, pongo un pozo petrolero y hacia adelante 5, 10, 20 años que tengo un flujo de ingresos y egresos. Y eso tiene que ser positivo. Número 2, necesito ahorro. Entonces, cuando nosotros analizamos ese flujo de fondos en Argentina, ahí es donde empezamos a hablar de inviabilidad, si querés, haciendo alusión al título. Y uno de los factores es la inestabilidad macroeconómica. Es decir, una economía que todo el tiempo se cae, mis ventas se caen, mi ingreso se cae, ese flujo se torna negativo. Si yo le empiezo a meter impuesto, ese flujo también se va haciendo negativo. Así que incidencias sin lugar a dudas tiene. Después tenemos que agregar, si querés, legislación laboral, mercado por ejemplo, de crédito. El primer kirchnerismo era Néstor, pero vos tuviste inversión, ¿no? Pero, de vuelta, la inversión es procíclica. Si yo tengo la tenías economía avanzando a rentabilidad. 10% anual, la inversión puede estar creciendo al 20 o 30% anual. Es sumamente procíclica. ¿Por qué? Porque están viendo que ese flujo de fondos hacia adelante empieza a crecer, empieza a elevarse. Porque yo tengo una economía que se expande. Una economía que se expande es un comercio que va a vender en vez de 3 caramelos, va a empezar a vender 4, después 5, después 6. ¿Qué hacemos? Pongamos más kioscos. Y así con todo. Cuando la economía se estanca en el año 2011, esta economía deja de crecer.
Convengamos que esta economía se estropea, se rompe antes, digamos, de hecho en el 2007 ya empezó a marcar temperaturas, se intervino el INDEC para esconder ese problema. Pero gracias al boom de commodities, esta economía rota pudo seguir tirando. Entonces la inversión creció hasta el 2011. A partir de entonces se atasca, por eso el crecimiento de empresas se queda también amesetado y la economía entra en este proceso de estanflación. Desde el año 2011 hasta la fecha llevamos 9 años sin contar el efecto COVID, este tremendo shock que tenemos este año. Digamos, tenemos creación de empresas negativas entre el 2011 y 2019. O sea, sin COVID caía la economía igual este año. En enero y febrero de este año, la economía caía 1,5, 2,5 en estos 2 meses. Estaba, si querés, en un periodo de intento de puesta en marcha de la economía, con un shock redistributivo. Recordemos un Estado con un déficit de 0,4, casi cuentas equilibradas, pero seguías teniendo un déficit, un arrastre de inflación muy elevada y una crisis de deuda. No tenías muchos elementos fiscales y monetarios para activar fuerte los 2 aceleradores de política económica. En ese contexto, el intento de este gobierno fue un shock redistributivo. ¿Para qué? Para cuidar este poco equilibrio macroeconómico que te había dejado una herencia en ese sentido mucho mejor que la de 2015, pero para no pasarte de bando y de mambo y de repente un déficit fiscal fenomenal, una emisión monetaria fenomenal, etc. Llega el coronavirus en marzo y este intento de arrancar la economía con el shock redistributivo queda de lado. Y ahí nos metemos a cruzar el desierto. El gobierno piensa que puede haber otra recomposición del consumo y eso traccione con la recuperación después de las reaperturas del COVID la economía. ¿Hay alguna posibilidad de que eso ocurra? El consumo va a reactivarse, pero eso no te garantiza que te saque de la estanflación. La recuperación del COVID es muy sencilla. Digamos, el shock del COVID es un golpe sin precedentes, muy importante. La economía en el segundo trimestre se metió en un pozo recesivo como nunca vimos. Eso es un dato. ¿Por qué? Porque yo aplico una cuarentena, la cuarentena apaga las máquinas, apaga la economía cae en picada. Yo empiezo a reactivar y flexibilizar la cuarentena, empiezo lentamente a ir prendiendo todas las máquinas de la economía se recupera sola. Ahora, primer punto, ¿cuánto se estropeó la economía este año? Bueno, entonces nos vamos a Uruguay, a Paraguay va a caer 3, 4 puntos este año. Vamos a Brasil, va a caer 5 y algunos analistas dicen que cae 4. Vamos a Chile, cae 5. ¿Cuánto cae Argentina? 12. Tenemos un tema ahí. Número 2, bueno, y esta recuperación que estamos hablando, de la actividad, del consumo, del empleo, ¿qué se está viendo en la región y en Argentina? Que gran parte de la región, el año que viene o en el otro año, en el 2022, ya recuperan la actividad pre-COVID. Y Argentina va a llevar 4 o 5 años. Entonces, la recuperación esa del consumo, te diría que es una recuperación técnica que se da al mismo momento que yo permito prender las máquinas, del otro lado hay consumidores que ahora pueden salir a gastar. Porque recordemos que la cuarentena, salvo para ir al supermercado y la farmacia, el resto del consumo se vio apagado. El ejemplo que ponemos siempre, los autos en abril, Cero. Exactamente. cero producción. Exactamente. Ahora, un comentario para terminar este concepto. Si yo atrás de esa recuperación del consumo no le pongo inversión, más máquinas, expandiendo la capacidad productiva de la economía, esa expansión del consumo choca con la estanflación. Y esa estanflación, que es este límite que tenemos desde hace 9 años, se va achicando. No es que solo se puede, de hecho se puede mantener un determinado nivel. Porque si yo espanto la inversión, ahora yo no tengo las 10 máquinas que tenía en el proceso estanflacionario. Yo tengo 9 ahora, o tengo 8. Claro, el consumo se cayó 20, entonces, pero no va a recuperar 20, va a recuperar 10. Y ajusta por precio eso, menos cantidad, Efectivamente. pero también menos consumo. ¿Hasta dónde no tenés un techo? El techo se te va achicando en la medida que vos vas acorralando la inversión. En la medida que este sector público sigue desplazando al sector privado, que es lo que pasó en los últimos 12 años en Argentina, y encima uno espanta al sector privado de la inversión, incluso con señales políticas, por ejemplo el impuesto a la riqueza, digamos, el nivel de desencanto, de frustración que hay en el ámbito empresarial, yo trabajo con muchísimas pymes, es total. O sea, 9 de cada 10 empresarios están más pensando en desarmar que en armar. Desinvertir que invertir. Claro, de repente ven que la demanda viene, pero dicen, yo en este país no quiero saber nada, porque hoy viene, mañana se va. Entonces, ¿qué pasa cuando viene y yo no tengo proyección a largo plazo? Empieza el desabastecimiento, empieza a aumentar los precios, etc. Eso es la recuperación de demanda que se viene cuando la oferta no quiere crecer porque vos no trabajás la inversión. Y ahí agudizás el cuadro estanflacionario. ¿Qué es eso? Vos chocás antes con el techo y cada vez te paga con más inflación y ese es el riesgo. Déjame preguntar, volver un segundo al tema de los impuestos, Pancho, y preguntar,
Pero el otro día pregunté en el Ministerio de Economía, ¿cuál es la metodología que ustedes usan para ver cuál es el peso real de los impuestos en la economía? O sea, ¿tenemos mucha presión fiscal o no tenemos mucha presión fiscal? Y en el Ministerio de Economía me decían, bueno, yo miro esto, que es recaudación contra PBI, el dato del Fondo Monetario Internacional. Y ahí, si mirás el ranking de países, te sitúa en el medio, como si no tuvieras mucha presión fiscal. Ahora, uno mira otros rankings, mirás el del Banco Mundial, por ejemplo, y cada 100 pesos vos pagás 106 pesos de impuestos. O sea, estás recontra sobrepasado de impuestos. Si no estamos de acuerdo en los números, digo, ¿cómo se discute efectivamente si hay o no mucha presión fiscal, si tenemos mucha presión fiscal o no, si hay muchos impuestos o no, si efectivamente los impuestos te frenan la inversión o no? Bien, hay que hacer dos correcciones de esa lectura, o dos ajustes a esa lectura que bien estás mencionando. En primer lugar es no solo cuánto pagás, o sea, qué te doy, sino también qué me das. Entonces, si yo voy a comparar lo que te da un Estado europeo con lo que te da un Estado argentino, no te da nada. Entonces, no es solo la presión, porque si yo pongo muchos impuestos, pero después te doy todo, te doy rutas, te doy seguridad, te doy salud, te doy educación, te doy absolutamente todo, en realidad eso es muy beneficioso tal vez para la economía. En segundo lugar, muy importante, vos tenés que ajustar por informalidad. Claro. Porque cuando vos tenés una economía 40% en negro, el 35% de presión tributaria que vos analizás y observás cuando medís impuestos sobre PBI, una cuenta elemental, que es esta que vos me mencionás, eso esconde que en realidad hay un sector formal de la economía que está en 50-60%. Eso es cazar y otro dentro del sector... zoológico, ¿no? La crítica de las empresas siempre cazan dentro del mismo zoológico. Una pregunta. Ahora nos quedan perdón, 10 segundos. Sí, Dale. quiero redondear. De repente uno después cruza Camino Negro, va a la Salada y es toda la prosperidad. O va a lugares, digamos, donde hay muchísima informalidad y eso fluye. Entonces, cuando uno desarma cuánto impuesto tiene un auto, una remera que está en un shopping le da 50, 55, 60%. Cuando uno se va al sector informal te da 0. Entonces, esa disparidad te genera un daño enorme al sistema económico. Entonces, ese es un problema de quedarte con la cuenta gruesa, decir impuestos sobre PIB no estamos tan mal. Perfecto. O sea que es la cuenta que están haciendo mal, digamos. Hay que ponderar todo, ¿no? Hay que salir a la calle. Hay que salir a la calle. Gracias, Esteban. Gracias a todos. Nos reencontramos mañana a las 20. Quédense